don David que cambie el cassette. Vamos a cambiarle un poco de tema, sí, no de tema, sino de, ya no quiero decir cambie el cassette o cámbieme el panel. Grábeme, don David. Algo así, grábeme, don David, o cámbieme el algoritmo, ¿no? Bueno, también en esa mañanera, querido Rafa, una periodista, una corresponsal de La Fuente, volvió a sacar el tema del enfrentamiento que existe, supuesto, ¿no?, entre algunos medios de comunicación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por esto del llamarle prensa fifí, también, pues, de los riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas. Esa es una realidad. La reportera lo dice claramente. No se enfrentan a los riesgos los dueños de las compañías, de las empresas, de las máximas televisoras o radiodifusoras o medios impresos, sino el periodista de a pie. Es una realidad. Y el presidente responde que él siempre ha respetado a los periodistas y que la realidad es que sin periodismo no se hubieran llevado a cabo las transformaciones. ¿Qué te parece que lo escuchamos para generar un espíritu crítico al respecto de lo que comenta el presidente? Flores Casas, de Origen Noticias y Portada de México. Yo preguntarle, bueno, de cuestión de la prensa, si es momento de hacer un llamado a no estigmatizar más, porque pues es el país con más peligroso para ejercer periodismo. Y le voy a decir una cosa, o sea, no matan a los dueños de los medios, matan a los periodistas de a pie. Ya llevamos 4 en este año. Entonces, preguntarle eso, que si es momento de no estar estigmatizándonos, porque nosotros somos trabajadores de medios, no somos dueños. Y la otra, pues preguntarle lo de la Guardia Nacional, que ya nos acaba de decir que es un mando militar, pues qué respuesta le va a dar a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, porque ellos estaban pidiendo el mando civil, y si se enrarece el asunto en que apenas van a discutir las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Sí, mira, nosotros no estigmatizamos, ¿no?, a los periodistas, los respetamos mucho. Nosotros somos respetuosos de todos los ciudadanos y de los periodistas. Considero el periodismo un noble oficio. O sea, sin el periodismo no se hubiesen llevado a cabo las transformaciones en el país. Tengo como periodista favorito a un opositor de la época del Porfiriato, Daniel Cabrera, el hijo del director del periódico El Hijo del Ahuizote. O sea, Zarco también muy bueno, pero ya ve cómo es asunto de apreciaciones. Yo pienso Daniel Cabrera. Y están también los hermanos Flores Magón y muchos periodistas, ¿no?, que respetamos. O sea, es distinto. O sea, el que haya debate, o sea, que haya mensajes de ida y vuelta, es que esto es parte de la democracia. O sea, que no se esté nada más, ¿sí?, señalando que los dueños de medios, que tienen algunos, ¿no?, intereses creados, o no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones ideológicas, son conservadores. Siempre ha existido el conservadurismo en todas partes. Esas son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y en el mundo: el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Y entonces, una de las características del conservadurismo es la hipocresía. Esa es su doctrina verdadera. Entonces, aparentan ser liberales, aparentan ser independientes, aparentan ser libres, objetivos, profesionales, y no. Entonces, ese debate es muy bueno. Lo de prensa fifí ya lo he explicado en otras ocasiones. Es la prensa que enfrentó a
al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Hay algo que nunca le perdonaron los porfiristas, incluyendo intelectuales del porfiriato, poetas extraordinarios, que no solo fueron porfiristas, sino que apoyaron a Huerta. Hay una cosa que nunca le perdonaron los porfiristas a Gustavo Madero. Cuando triunfa Francisco I. Madero, se desata la crítica, ¿no?, de los periodistas, como pocas veces, insultos al presidente. Bueno, un jalisciense extraordinario, un gran pintor, José Clemente Orozco, era porfirista. Luego se volvió revolucionario, extraordinario, como artista y como revolucionario. Bueno, llegó a publicar una caricatura en donde ponía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo, Orozco. Ya se pueden imaginar los otros. Entonces, en ese contexto, Gustavo Madero dijo una frase que no se la perdonaron, porque por eso fue tan cobarde y vil en la forma como lo asesinaron. Dijo: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron, por eso lo asesinaron así. Entonces, son temas que no conoce la historia, o el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Entonces, ¿de dónde viene lo de la prensa fifí? De ahí. Y de quienes celebraban el fracaso de el presidente demócrata más importante que ha habido en la historia de México. Entonces, no es ofender a ningún periodista, no, es, a ver, fuera máscaras. ¿Cómo es que ayudaste a Salinas, que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados? Te quedaste callado, porque Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Por él es que se profundizaron las desigualdades en el país, porque lo que era de la nación lo transfirió, lo pasó a unos cuantos. ¿Y cómo te quedaste callado ante eso? Y ahora ya estás de opositor. Bueno, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí. Es lo único. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Es muy interesante, una vez más, lo que nos comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En esta, pues, explicación que hace de la prensa fifí, una vez más, ¿no? Me llama mucho la atención que siempre Rafita utiliza a la historia, y lo dice, ¿no? Como Cicerón, en algún momento, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, lo dice de otra forma Andrés Manuel López Obrador, cita a Madero, cuando Madero asegura que le muerden la mano al que les quitó el bozal. Y la realidad, yo le voy a decir al presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es necesario que exista una prensa absolutamente libre y que se le critique. Eso es muy, muy, muy necesario, definitivamente. Esa es la realidad. Permítame un segundito. ¿Tú nos escuchas, Rafa?
¿Sí me escuchan a mí, Toñito? Te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Ya te escucho. Habíamos perdido la comunicación con Rafa unos momentos y no nos está escuchando, pero usted sí, público consentidor. Le comentaba al público consentidor, Rafa, que me parece impresionante esta cita que hace de Francisco y Madero, de cómo es que Madero en algún momento dice, le muerden la mano al que les quitó el bozal, ¿no? Y yo quiero comentarle al presidente López Obrador, sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con usted, qué bueno que existe una prensa libre en estos momentos, hay que pensar en eso, ¿no? Que es necesario que exista una crítica a su gobierno, una crítica a usted, ¿no? Una crítica constructiva, eso es es algo extremadamente necesario, ¿no? Pero estoy de acuerdo con el presidente, Rafa, en que en efecto, los que callaron en algún momento hoy hablan, y hablan de más. Los que hablaron de más en algún momento, hoy callan, ¿no? O sea, esas dos vertientes, y callan de más también, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay una diferencia absoluta entre la prensa libre y la prensa fifí. Sí hay intereses, sí hay en todo caso, una corriente ideológica en contra del gobierno de López Obrador, en contra del mismo. Así es, Toñito, totalmente de acuerdo contigo. La prensa tradicional está cayendo una y otra vez en el mismo hoyo, en el mismo bache, y él lo dice muy claro. A ver, no, yo no estoy en contra de los reporteros. Toda mi admiración y respeto para los reporteros y los ciudadanos, porque hay que decirlo, a final de cuentas todos somos ciudadanos, sí, ejercen una profesión de periodismo, de periodistas, pero hay que decirlo también, Toñito, desgraciadamente estos periodistas, algunos llevan mucha línea, los obligan a decir lo que a lo mejor ellos mismos no desean decir, y llevan esa línea y la van a seguir teniendo durante mucho tiempo, desgraciadamente, hasta que cambien. Ahorita estamos viviendo una revolución en medios de comunicación y muchos medios tradicionales no lo quieren entender. Bien lo dice el presidente López Obrador, fuera máscaras, que se acabe la hipocresía. Bien lo dices tú y lo decía el presidente. Estos medios de comunicación con Salinas, con Cedillo, que con le llama Fox, el padre de, una vez más le dice el padre de la desigualdad moderna, con todas sus letras enfrente de todos, le dice a Carlos Salinas de Gortari el padre de la desigualdad moderna. Sí. Así es, totalmente de acuerdo, porque él fue el que inició este desmadre y que le dejaron este país hecho un desmadre al presidente López Obrador, y no se diga de la prensa. Lo vivimos en el debate que tuvo Vicente Serrano con Jorge Berry, como muchos periodistas, muchos comunicadores se han hecho de la vista gordo. ¿Por qué? Por el chayote. No, el mismo, ¿por qué? Porque Rafa, el mismo Jorge Berry decía que en sus tiempos a él le tocó vivir que por una palabra les quitaran la concesión, ¿no? Y eso, o sea, es lamentable que un Jorge Berry diga esto, ¿no? Porque si yo me hubiera enfrentado a una situación así, pues dices, no, pues ya no continúo en este medio que me está exigiendo no decir una palabra, ¿no? Y bueno, muchos periodistas se quedaron rezagados en su carrera periodística, en su profesionalismo, debido a este tipo de bloqueos, este tipo de atentados contra la libertad de expresión. Y yo considero verdaderamente que muchos compañeros no están del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia no precisamente es estar a favor de López Obrador, es estar a favor de la verdad, es evitar que se le ponga un yugo al periodista, es evitar que nos callen la boca o que nos hagan hablar de más. Estar del lado correcto de la historia creo que en este momento se refiere absolutamente a las redes sociales, se refiere absolutamente a la libertad que podemos ejercer aquí en el Internet, de lo que podemos decir, de lo que podemos hacer. Creo que este es el lado correcto de la historia, no defender a un presidente, no atacar a un presidente, es decir la verdad. Si López Obrador se equivoca,
si López Obrador hace algo, no tiene carta blanca, no tiene un cheque en blanco, no tiene carta blanca o cheque en blanco. Se le criticará y deberá ser así, y el público, los mexicanos, las mexicanas tendrán que criticarlo. Pero si se le critica solamente por criticar, si hay un golpe pagado, ahí sí es de lo más lamentable y es criticable, y es bueno que lo señale un presidente, que diga, a ver, en ningún momento los presidentes pasados hablaron de este tipo de contubernios que existían entre la prensa y el poder. Ahora lo estoy diciendo, pues sí, bienvenido, y qué bueno que lo escuchamos, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate qué interesante ahorita lo que mencionas, Toñito. Minutos antes hubo otro reportero donde precisamente le comentó sobre esta prensa que se dedica a hacer fake news, que se dedica a mentir. Y ahí lo dice el mismo presidente López Obrador: gracias a las benditas redes sociales se desmiente así, se desmiente rapidísimo. Entonces, a nosotros que somos de los medios alternativos, tenemos esa obligación, tenemos que tener ese profesionalismo para decir siempre la verdad, romper esos paradigmas, acabar con toda esta mafia de medios de comunicación, porque es muy importante que la democracia vaya evolucionando, pero también para los medios de comunicación, que vaya cambiando todo este paradigma. Lo vivimos cuando fue jefe de gobierno López Obrador con el tema del desafuero, cuando fue candidato presidencial en el 2006, cómo tuvo un bloqueo mediático donde los otros candidatos hacían y deshacían, y López Obrador ni siquiera tenía la oportunidad de una réplica. Él se adoptó a las redes sociales, que las redes sociales en ese tiempo no había un auge, ahorita sí lo hay, y obviamente viene esta revolución de medios alternativos de las mismas redes sociales, y qué bueno, y deben de seguir más y salir más medios alternativos para que la balanza se vaya equilibrando. Y además de los medios alternativos, el llamado, una vez más, Rafa, el llamado a los compañeros periodistas. Yo conozco al monstruo, pues he estado en sus entrañas, como lo decía el gran José Martí, libertador de Cuba. Esa es la realidad. Yo he estado en medios impresos, he estado en radiodifusoras, he estado en televisoras, y sé cómo ocurren las cosas. Afortunadamente no me tuve que enfrentar yo a quedarme callado o a decir de más, porque siempre estuve en secciones internacionales o programas para Estados Unidos. Gracias a Dios no tuve yo que enfrentarme a este tipo de cosas, pero sé que pagan muy mal. Sé que explotan a los periodistas, a los reporteros, a los editores, a los redactores, a los jefes de información. A todo mundo sé que los explotan terrible, que los tratan muy mal, que los tratan a pura peladez, a puras groserías, y sé que a muchas veces se les exige decir o no decir, hacer o no hacer. Es este llamado a los compañeros periodistas a que se den cuenta que el futuro está en las redes sociales y que pueden regresar, que no pueden enderezar su camino en cualquier momento. Esa vocación por la que estudiaron comunicación o periodismo puede regresar. Pueden regresar a hacer las cosas bien, a buscar la justicia, a buscar la verdad, ¿no? Entonces, piénsenlo. Es bueno que se estén generando nuevos espacios, es bueno que se esté generando, pues, en la gente una cultura del espíritu crítico, definitivamente, pero también, si usted es periodista o comunicador, comunicólogo, si usted ha estado en los medios de comunicación y ha sufrido de esto y lo han obligado a decir cosas o a callarse, tiene una oportunidad más en las redes sociales, Rafa. Y bueno, déjame